triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De que luchar el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá, a conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro. Más periodismo y más comunicación. Bueno, nosotros en marzo comenzamos un proceso de cambio curricular. Es un proceso intenso que llevamos adelante sobre todo en el año 2022 y que cuando comiencen las clases en marzo comienza una nueva política curricular en el país. Esto es una nueva forma de enseñar para impactar en los aprendizajes, en la motivación y en la permanencia de nuestros alumnos en los centros educativos. Y esto se hace a través de un cambio de plan, de cambio de programas y de cambios de las formas de enseñar. ¿Cómo van a ser los docentes para llevar esto a las aulas? Y en momentos antes, el doctor Rosira hace un discurso que es de sospecha sobre el cuerpo docente cuando dice se terminó la enseñanza que daban los docentes, repetitiva, memorística, y parece que por arte de magia a partir del 6 de marzo eso cambia con los mismos docentes, y entonces ahí cambia el discurso y apela a la responsabilidad ética y profesional. Y usted mismo le pregunta, pero bueno, ¿cómo eso en un mes va a cambiar para que el 6 de marzo se traduzca en las aulas? Mágicamente no va a cambiar. El cambio en el que estamos ahora inmersos o en proceso es una transformación curricular sobre todo, es decir, cómo se organizan los procesos de enseñanza desde la inicial hasta lo que hoy es tercero de ciclo básico de educación media. Ahora, la transformación es bastante más amplia que eso porque nosotros en agosto de 2020, junto con el proyecto de presupuesto de la ANEP, presentamos nuestro plan de desarrollo educativo que tiene una serie de lineamientos. Este cambio curricular se inscribe en ellos, pero no los agota, es decir, que estamos queriendo ampliar el acceso, ampliar sobre todo la equidad para llevar más justicia, porque los resultados están diciendo que los estudiantes más pobres son los que más fracasan y abandonan la educación. La transformación educativa es una muy buena acción del gobierno. Son 10 puntos que hacen. Primero, modernizar la educación. Segundo, apuntar a cada alumno a personalizar la educación. Tercero, a darle más autonomía a los centros educativos. Cuarto, a cambiar la currícula. Hay una currícula que era de mi época de inicial, que hay que irla cambiando más en competencias. Hay el centro de tiempo completo, los María Pínola. Me parece que se oponen para frenar o para trancar. Pocos minutos pasan de las 10 de la mañana, es momento de la entrevista central y ahí escuchamos varias voces relacionadas desde el presidente de la República al presidente del CODICEN. La reforma educativa es uno de los buques insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou. Finalmente comenzará a regir a partir de marzo del 2023. Hablamos que en apenas un par de semanas y unos días, es por eso que nos acompaña el consejero del CODICEN, Juan Gavito, que ya está en estudios aquí en Punto de Encuentro. Muy buenos días y bienvenido. Buen día y gracias por la invitación. ¿Cuánto cuesta explicar la reforma educativa, sobre todo a los docentes? Bueno, yo pienso que si los equipos de dirección y los equipos de inspección, que en el fondo son orientadores y supervisores, han tomado en serio su tarea, esta explicación no es de ahora. Esta explicación debió empezar en agosto de 2020, cuando se anunció y se fundamentó junto con el proyecto de presupuesto de la ANEP. En junio del 2021, cuando se estableció lo que nosotros llamamos la hoja de ruta para la transformación curricular,
cuando fuimos aprobando otros documentos, el documento marco curricular, finalmente el plan de estudios de educación básica integrada, que va desde preescolar o inicial hasta tercero de ciclo básico anterior, noveno en el nuevo plan para secundaria y UTU, y los programas de cada asignatura. Pero además hay un documento específico que se llama Guía para la implementación y seguimiento de la transformación curricular, y todos estos documentos están colgados en la página de ANEP. Todos estos documentos son conocidos por los equipos docentes y por el público en general. Todos tienen definiciones conceptuales, se explayan en los aspectos teóricos y tienen bibliografía sugerida. De modo que nadie puede decir que esté sorprendido o que esto llegue en medio de una improvisación, como irresponsablemente se ha sostenido, sino que es producto de un proceso que en este año viene a culminar en la etapa de preparación y viene a iniciarse como tal, como proceso. Porque al inicio del año lectivo, además de todas las cuestiones inherentes al comienzo de clases de cada año, tenemos este nuevo plan. Y paso ya el aviso de que no aplica para el segundo ciclo de educación media, es decir, para los bachilleratos, ni de secundaria ni de UTU, cuyo estudio va a insumir durante todo 23 y esperemos que en el 24 lo podamos implementar. Justamente, si hay algo en lo que el sistema político está de acuerdo, es en que se necesita mejorar el sistema educativo, ¿no? Recordemos aquel discurso del entonces presidente de la República, José Mujica, ante la Asamblea General: educación, educación y más educación. El gobierno de Tabaré Vázquez intentó implementar una reforma, un cambio de ADN, fue como lo presentó en la campaña electoral, y ahora el presidente Lacalle dijo: esta es una de las principales reformas. Esta reforma que se empieza a practicar con el inicio de las clases, ¿va a preparar a los estudiantes para el sistema laboral del futuro, como algunos técnicos lo han planteado? Recientemente Ignacio Muncho en una entrevista lo manifestaba, Martín Guerra también hacía referencia sobre eso. Dice que el sistema educativo de alguna forma está medio de espaldas a lo que los estudiantes necesitan para el futuro. ¿Esta reforma los prepara? Bueno, sí, pero no únicamente, porque ese es el error a veces de plantear las cuestiones en opciones dicotómicas. Primero vuelvo al fundamento. En aquel documento del año 20, nosotros nos basamos en evidencia proporcionada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por las pruebas PISA, por las pruebas ERCE de UNESCO, por los diagnósticos de nuestros propios servicios. Cuando digo nuestros, no son de este gobierno, nuestros de la ANEP, con personal de carrera. Y alguna otra evidencia que la gente normalmente olvida, pero todo tiene que ver con todo. Tenemos 14.000 presos, tenemos 18.000 personas que tienen medidas sustitutivas a la privación de libertad, o sea, más de 32.000 personas en conflicto con la ley penal, en su inmensa mayoría menores de 29 años, a las cuales evidentemente el sistema educativo no les llegó, porque no le dio pero por eso, las básicas. Perdón que lo traiga de vuelta, pero sí. La reforma empieza a aplicarse para un cierto grupo de estudiantes. Para esos estudiantes que se le empieza a aplicar esta reforma, cuando salgan, ¿van a estar mejor preparados para el futuro? Voy a llegar a eso, pero permitime pero quiere decir que nadie puede decir que el sistema funcione si tenemos esa realidad. Tenemos, desde el punto de vista demográfico, 60.000 niños que nacían en 1990, ahora menos de 35.000. O sea que nuestra materia prima humana es cada vez más valiosa y la tenemos que cuidar mejor. La desocupación entre los jóvenes triplica el promedio de la que es nacional. De los pocos que egresan del segundo ciclo de educación media, que son 4 de cada 10, y que ingresan a su vez al nivel terciario, es decir, universidad u otros, en su gran mayoría luego desertan. Y lo que nos está diciendo la universidad como retroalimentación es que no tienen la preparación básica. Entonces, esos muchachos que se desvinculan del sistema, que los vamos perdiendo, no pueden progresar en sus estudios y no encuentran una inserción laboral adecuada. Quiere decir que estamos haciendo algo mal como sociedad y como sistema educativo. Entonces, aterrizo en tu pregunta.
Sí se procura que a través de un enfoque competencial esos estudiantes adquieran las herramientas para desempeñarse exitosamente en cualquier opción vital que quieran encarar. No solo para ir a trabajar y ser mano de obra barata, como se nos dice, no, eso es una mentira. Para poder progresar en su vida, para tener valores que les permitan convivir en la sociedad, para ser jefes o jefas de familia, para insertarse, digamos, en esta sociedad y seguir haciendo uso, vamos a decir así, de todos sus derechos humanos fundamentales en lo espiritual, en lo vocacional y por supuesto en lo económico, que también importa, porque lo material nos importa a todos, pero no exclusivamente. Y ahí con eso contesto, creo. ¿Cuáles son los grandes cambios de esta reforma? Bueno, a ver, lo primero que hay que recordar es que no es solo un cambio curricular, o sea, cuando nosotros planteamos el concepto de transformación educativa es un poquito más amplio, porque también a estos elementos que mencionaba antes tenemos que agregarle el aspecto social o de la falta de equidad del sistema. O sea, estos problemas que tenemos se agravan muchísimo más en las familias pobres. Es decir, fracasan mucho más los pobres, van a la cárcel mucho más los pobres, no consiguen trabajo los que no tienen contención. Entonces, nosotros queremos focalizar esto de una manera que aquellos que más necesitan tengan un mejor respaldo. De ahí, por ejemplo, la propuesta de los centros Espínola, que para traducirlo son liceos y UTU de tiempo completo, que haya otras figuras que no sea solo el profesor de la asignatura, sino que tengan apoyos. De modo que es un poquito más amplio que solamente un cambio de planes y programas. En cuanto al cambio curricular, que se traduce por ahora en el Plan de Educación Básica Integrada, lo más importante que tiene es que no es un plan para primaria, otro para secundaria, otro para UTU, sino que es un plan pensando en el alumno y en su continuidad. Es decir, que tiene que haber una coherencia, que cuando yo, como hasta ahora, constataba que egresa la mayor parte de los estudiantes de sexto de primaria y luego resulta que repiten en primero de liceo o UTU más del 20%, hay algo que estaba mal. O estaban mintiendo los de primaria o estaban mintiendo los de secundaria, o son enfoques tan diferentes que no le permiten a esos estudiantes tener continuidad. Ese es el tipo de cosas que queremos superar. Está todo el tema de la evaluación y el tema de la repetición, que ha sido muy, muy polémico. Todos esos estudios que yo mencionaba demuestran que dejar repetidor porque sin darle otra oportunidad u otra alternativa a un estudiante no asegura que en el segundo año no vaya a volver a fracasar. Entonces nosotros estamos diciendo que la repetición es una herramienta que no se descarta, pero no es la principal. Entonces tiene que haber una continuidad y una evaluación. Independientemente de la continuidad, que es importante para el sistema, para la inserción y sobre todo para no perder chiquilines en el camino, que es lo que muchas veces pasa y es lo que está pasando en las cifras de la cantidad de niños y jóvenes, sobre todo, que dejan y salen por fuera del centro educativo. ¿Dónde está la currícula en todo esto? ¿Dónde está la importancia académica de este chiquilín para que efectivamente mañana tenga competencias académicas para defenderse en una mesa de trabajo? Bueno, los planes están publicados y todos ellos tienen sus contenidos definidos y sus competencias asociadas. Es decir, que yo tengo que saber no solo las tablas, por decirte algo matemáticas, sino que tengo que saber aplicarlas. Entonces tengo que saber que si 1 kilo de tal cosa me cuesta, lo pongo a un extremo de simplificación tal como para que todo el mundo me entienda. 1 kilo me cuesta tanto, 3 kilos me cuestan cuánto, y si el supermercado me dice que la oferta llevando 4 es menos que la cuarta parte de 1 kilo, entonces me sirve. Ese tipo de cosas que parece tan elemental es lo que queremos llevar, pero también cuando vamos a otros niveles, si estamos hablando de historia, si estamos hablando de geografía, saberlo relacionar. Hoy mismo, guerra de Ucrania, ¿dónde está Ucrania? Perteneció siempre a la Unión Soviética, fue independiente antes, es la primera vez que se da este conflicto, ¿en qué idioma hablan? Bueno, un poco ese enfoque que lleve a que el estudio no sea repetir de memoria lo que el profesor me da. ¿Se acuerdan que antes en el liceo muchas veces decía, profesor, eso no lo dimos? Pero no es que no lo dimos, sino que yo tengo que saber resolver con las herramientas que el relacionamiento de todos los conocimientos me dan. Pero quiero decir que
no es que sean entrenar gente para una actividad económica, sino que los mismos contenidos que antes teníamos en los programas compartimentados de las asignaturas van a estar interrelacionados y van a estar orientados hacia que esa persona cambie en su disposición, porque todos nosotros, yo no, que soy mucho más viejo, pero sobre todo ustedes que son jóvenes y mucho más los chicos que están hoy en la escuela, el liceo, no sabemos cuál va a ser la cantidad de conocimientos que van a enfrentarse en el futuro. Entonces es imposible pensar que lo que hoy aprenden queda cristalizado y nunca más lo cambia. Bien, pero si lo que hay que cambiar es la cabeza para que la gente pueda encarar las cosas nuevas. Pero si tienen proyectado a cuántos chiquilines van a poder conquistar y que se queden en el centro educativo y continúen la trayectoria escolar. Esa es otra de las variantes, o sea, el aprendizaje basado en proyectos, que no es un descubrimiento de esta administración, sino que es muy anterior, el ir por el lado de los centros de interés del estudiante, es decir, lo que le importa, lo que lo atrae, la posibilidad de tener opciones. Entonces queremos ir un poquito a eso, a la motivación, porque lo que hacemos con cariño, porque nos gusta, lo aprendemos mejor que lo que simplemente nos imponen y es una especie de obstáculo para poder salvar el año. Eso está contemplado. ¿Y usted cree que esta reforma se puede llevar adelante con la oposición de los gremios de la educación en contra? Yo creo que sí, porque en primer lugar, ya te digo, tiene un fundamento teórico bastante detallado. Nosotros confiamos en la profesionalidad de nuestros funcionarios, porque en primer lugar hay que recordar que son funcionarios públicos. ¿Y no temen al boicot, por ejemplo? Teniendo en cuenta que además estamos mirando las elecciones y todos estos temas entran a tallar en el tema político. Sí, completo la idea. Es decir, estamos pensando en que son funcionarios, que son profesionales de la enseñanza, es decir, han optado por una carrera docente, en su mayoría han egresado a un instituto de formación docente, o sea que no estamos hablándole a gente extraña o a gente de la calle, estamos hablándole a profesionales de la enseñanza que antes que nada tienen un gran sentido de responsabilidad y eso lo constatamos en cada una de las recorridas, de las visitas que hacemos. El posicionamiento del sindicato, yo lo respeto, no lo comparto en absoluto, pero lo que ha ocurrido hasta ahora es que las medidas gremiales, además de privar a los estudiantes más pobres de su derecho fundamental a la educación, no han sido masivamente acatadas. Diría yo que en el área metropolitana aproximadamente un 30% lo ha acatado, en el interior del país prácticamente menos de un 20%. Entonces yo creo que el sindicato, que no es exactamente lo mismo que el colectivo docente, porque no todos están afiliados y a su vez no todos se pliegan a esas medidas. Bueno, pues son los representantes, ¿no? Yo no lo dudo, lo que estoy diciendo es la realidad sociológica en base a la cual yo anticipo que una medida de interrupción de clases dictada por el sindicato por este motivo no creo que tenga acatamiento masivo. Y digo además, aprovecho a pasar el chivo, que nosotros llegamos a un acuerdo con los sindicatos de la enseñanza el último día hábil de diciembre, por el cual los funcionarios de la enseñanza han tenido un aumento de sueldo muy interesante, superior al que tuvieron la media de los funcionarios públicos, y en eso no hubo necesidad de hacer un solo día de paro ni que se perdiera una clase. Yo creo que los caminos del diálogo existen y quedó demostrado en lo que es para mí esencial desde el punto de vista de las reivindicaciones sindicales, que es la defensa del salario. Ahora, si el sindicato va a competir con la autoridad legítima en cuanto a la toma de decisiones, bueno, nosotros no solo no estamos de acuerdo, sino que tenemos la obligación de oponernos a eso. Y creo que el sindicato tiene, me parece, la suficiente inteligencia como para no tirarse a ese abismo, porque es una guerra que la va a perder. Usted dice el abismo sería no llevar adelante la reforma o boicotearla, digamos. ¿Ese sería el abismo? Bueno, a ver, yo no quiero presumir eso, hay muchas formas de boicotear. Me refiero a la paralización de las clases. Pero más allá que es la medida de lucha típica que el sería año la huelga, pasado fue un paro. año realmente muy conflictivo en la educación. Bueno, yo no sé si muy, porque una vez más te digo, una cosa es lo que recogen ustedes como periodistas, lo que sale en los titulares de la prensa escrita, pero paros, manifestaciones, pero si ocupaciones. Si tú lo mides en días de clases dictadas y clases perdidas,
fue importante, pero no fue uniforme. Secundaria perdió 31 días de clase. No fue uniforme, y creo yo que ahí las responsabilidades las tiene que asumir los que por un lado dicen defender a la educación pública, Sí. por otro lado la perjudican. Ahora, pero ¿no les parece preocupante la cantidad de días perdidos el año pasado? Sobre todo lo que es secundaria, se perdió exactamente 31 días de clases. En Montevideo fue el liceo donde más se Claro. perdió. Hablamos Pero de un mes. Y este año con la reforma, Bien. como decían los compañeros también, con gremios de la educación de punta, ¿cómo prevén este comienzo de clases y Bien. para evitar la conflictividad? yo lo que te digo, tú esa misma pregunta, ¿se la haces al sindicato? Porque nosotros claro, no soy dijimos que periodista y le pregunto a todos por nosotros igual, no no le quiero decimos preguntar. a la gente cierren los liceos o las escuelas 31 días. Al revés, nosotros tenemos el deber de mantener el servicio abierto, pero tampoco podemos resignar lo que en un régimen democrático republicano implica que la autoridad legítima es la que toma las decisiones. Y entonces, por este diagnóstico que hicimos en el año 20, que yo te resumí al comienzo de esta entrevista, no podemos adoptar una actitud pusilánime de decir, como los sindicatos anuncian huelga, no voy a hacer nada. ¿Me explico? Entiendo perfectamente los que gobiernan y los que no, pero sí sabemos que los sindicatos mueven la aguja. Si te quieren trancar, te lo trancan. Así pasó el año pasado. Por eso preguntaba qué conversión tiene justamente el CODICEN con los gremios para evitar un año nuevamente conflictivo. Bueno, la conversación está siempre abierta, y el ejemplo que yo ponía de la recuperación salarial es una prueba de cómo el diálogo conduce a eso. Quiero decir también que, volviendo al aspecto institucional, los docentes, no los sindicatos, los docentes tienen 2 representantes en 5 en el Consejo Directivo Central, con los cuales tenemos diálogo permanente. Han votado algunas cosas, han votado en contra de la mayoría de estas de la reforma, de la transformación curricular, pero quiero decir, está desde el punto de vista democrático contemplada su participación. Es decir, que esta historia de que como no me gusta paralizo, para mí no encuadra dentro de los carriles que deberían recorrerse para cambiar lo que entiendan que sea modificable. Aparte, las posturas maximalistas de que es esto o la nada, Claro. creo que nosotros no la practicamos. Dinamita puentes de el diálogo Consejo. seguro. Desde el Consejo no. Pero además hay un principio que es el principio de buena fe en materia de negociación laboral, y el principio de gradualidad, que vos no podés ir desde ahora De a 0 a huelga, 100. a huelga De 0 por a tiempo 100 como una indeterminado. Ferrari. Entonces nosotros estamos abiertos a escuchar y a recibir alternativas, pero lo que no estamos dispuestos es a la parálisis, porque sería traicionar no a nosotros mismos, sino a la sociedad uruguaya, que lo está ¿Y necesitando. siguen abiertos a implementar cambios hoy por hoy? Yo pienso que sí. Es más, en este proceso que va a empezar este año, que es el de la transformación curricular del segundo ciclo de educación media, yo espero que se incorporen los representantes de los trabajadores para sumar su visión. Su visión y proponer aportes alternativos. Gabito, yo entiendo que usted es un defensor de la educación pública. Y me analizo mi situación personal. Mis Sí. padres fueron a escuela pública y al liceo público. Sí. Yo fui a escuela pública, pero como podían, me mandaron al liceo privado. Sí. No tengo hijos, pero la generación siguiente de mis amigos que tienen hijos y que pueden, ya mandan a sus hijos a escuela privada y liceo privado, y seguramente universidad privada, si es así que lo pueden. ¿Esta reforma puede revertir esa situación, esa brecha que se genera entre los que tienen y pueden y los que no tienen recursos para pagar una mejor educación? Bueno, ¿Mejora la educación pública? nosotros esperamos que sí, y lo hacemos por eso. Pero te quiero decir, es bastante paradójico. Usted observa esa lo- brecha lo- que lo ha que avanzado. estás diciendo es bastante paradójico. ¿Por qué? Porque los docentes de los institutos privados, ¿dónde se formaron? En el mismo lado que se formaron los públicos. Muchos de ellos trabajan en el público y en el privado. Y tienen No voy a actitudes poner distintas. el viejo ejemplo de que falto en el público y no falto en el privado. No lo va a poner, pero lo pone. Pero lo traigo a colación porque hay quien lo dice. Usted también. Y digo Lo que la media salarial del sector público es superior a la media del privado. Hoy día los colegios privados, sobre todo los de la periferia, muchos de ellos confesionales,
están sacando adelante a pulmón sus colegios porque la gente no está pudiendo pagar las cuotas. No hay que pensar en 2 o 3 colegios de élite, de Carrasco, de otros lados, sino que... Entonces, claro que sí, nosotros creemos que la oferta que se genera en el sector público es igual o mejor que la que se genera en el sector privado. ¿Cuál es la diferencia? Lo que se llama el ambiente institucional. Cuando tú mandas a un chico a un colegio privado, tenés 3 conversaciones, ¿verdad? El maestro o profesor del curso con el que haya habido X dificultad o quiera mejorar algo, la dirección del liceo o la escuela y después, en todo caso, la dirección del colegio y se terminó. En cambio acá, en el sector público, está como muy repartido, hay demasiados escalones y por eso nosotros queremos darle mucho más potestades a las autoridades locales por un régimen de descentralización y a las autoridades de cada establecimiento. Eso es parte también de la transformación. Le voy a hacer una pregunta muy personal, ya tenemos que ir cerrando. Usted dice que este año es clave para la implementación de la reforma. No, digo que es el que empieza. Bueno, es el que arranca y por ende tiene mayor importancia. Pero hago o reitero una puntualización. No es que todo va a quedar cristalizado e incambiado, sino que es un proceso. A lo largo del proceso va a haber evaluaciones y puede haber modificaciones. Justamente va con la pregunta que le voy a hacer. En lo personal, ¿usted considera que Robert Silva tiene que mantenerse en el cargo hasta que termine el mandato para cumplir con esta reforma? Yo creo que sí. Mi aspiración es que sí, porque ya hay un equipo de trabajo que él lidera y creo que sería muy importante. Porque mi pregunta va direccionada a que su nombre se está manejando en el Partido Colorado para que deje ese cargo en octubre y pueda iniciar una carrera política. ¿Usted cree que eso sería perjudicial para la implementación de la reforma? Bueno, ahí me pones en un aprieto porque es como decirle al otro lo que tiene que hacer. Yo le estoy preguntando en la implementación de la reforma. Yo te voy a dar una alternativa. La Constitución dice que para ser legislador, es decir, diputado o senador, hay que renunciar un año antes de las elecciones. Para otras opciones no, hasta que empiece la campaña política y obviamente si mi nombre o el suyo o el que sea aparece en una lista y en la publicidad... ¿Me está dando una pista de lo que puede llegar a ser Robert Silva? Ahí tiene que renunciar también. Yo, sin cercenarle a él ningún derecho, aspiraría a que se mantenga porque ya el equipo está... Por lo menos hasta que termine este 2023. No, hasta que termine el mandato. Esa es mi visión de lo que sería bueno para el país, pero por cierto... ¿Se lo manifestó a él? ¿Cómo? ¿Se lo manifestó? ¿Han conversado sobre este tema? No hemos conversado sobre el tema, pero él sabe que yo pienso así. Bien. Gabito, le agradecemos por este tiempo. Sabemos que es un tema engorroso para explicar, que van a tener que tratar de traducir a la ciudadanía. Usted me decía que estaba contento con el aumento salarial que se había logrado con los sindicatos. Ahora es momento de ver si esos aumentos salariales y esta reforma logra los resultados que ustedes tienen planeado para la implementación. Lo del aumento salarial, siempre uno aspira a más. Lo que digo que fue más que lo que recibió el resto de los funcionarios públicos y es más o menos lo que ha pasado incluso, porque hay gente que dice, perdimos salario. Sí, se perdió. ¿Cuándo se perdió? Durante la pandemia. ¿Por qué se perdió? Porque bajó la actividad económica, porque bajó la recaudación, el Estado no tenía dinero. Se recupera la economía, pero esto pasó en la Argentina. El sindicato dice que con esto no se termina de recuperar lo perdido, ¿no? Y es verdad que no se termina de recuperar, pero es lo mejor que se consiguió, mejor que en la Intendencia de Montevideo, por decirte algo. ¿Entendiste? No es un problema de la ANEP, es un problema de la economía mundial. Pasó en Francia, pasó en España, pasó en Estados Unidos. Creo que es un poco egoísta plantearlo, solo pienso en lo que me pasó a mí. ¿No pasó en ustedes en la actividad privada? ¿No hubo gente que quedó sin laburo en la actividad privada? Entonces, por favor, vamos a reconocer que empezamos la recuperación y vamos a completarlo. Juan Gabito, gracias por este momento acá en Punto de Encuentro. A las órdenes. Muchas gracias. Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti.